Muy buenas noches para todos, bendiciones, bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional. Un abrazo para todos, creemos en un Dios que bendice, en un Dios que nos ayuda, en un Dios que nos abre puertas, que nos acompaña todo el tiempo, que nos da sabiduría, que nos da fuerzas para avanzar. Señor, gracias por esta noche que tú nos regalas y por todas las familias que están aquí presentes, conectadas, muy atentas a escuchar tu voz, a recibir una palabra de fe para sus vidas. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad y por tu inmensa fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en el Salmo 100 nos introduce a este principio de fe que lo hemos llamado ¿por qué es importante dar gracias? De nuestros abuelos aprendíamos como esa cultura del respeto, de los buenos modales, y ellos siempre estaban pendientes. Ya dio las gracias, mi hijo. El dar las gracias te abre puertas. Ese es un principio universal. La palabra gracias se usa en todas las culturas del mundo, en todos los idiomas, pero el inicio, el comienzo, el principio de esta palabra gracias lo vemos en el Salmo 100. ¿Por qué es importante dar gracias? Empecemos por el principio. En el Salmo 100, versículo 4 y versículo 5, dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Encontramos en este salmo que nos enseña que las puertas para caminar con Dios, para encontrarnos con Dios, para estar con Dios, se llaman acciones de gracias. Acciones de gracias. Y es importante dar gracias en primer lugar para con Dios, porque es lo que nos abre la puerta para poder estar en una relación con Dios, para poder tener una vida espiritual saludable, una vida espiritual sólida, para tener esa paz de Dios en nuestros corazones. Así que es el punto de partida, porque para las demás relaciones es supremamente importante esa actitud de gratitud, ese reconocimiento, ese respeto, ese agradecer, los gestos, los detalles a nuestros padres por su esfuerzo, por su sacrificio, y la ingratitud obviamente que es impulsada por el experto en ingratitud, que es ese ser espiritual enemigo de Dios que es Satanás, que fue creado por Dios y que en su ingratitud se envaneció y quiso desconocer la autoridad de Dios, y por eso Dios lo destituyó del cielo. Y por eso Jesús le decía a sus discípulos: yo mismo vi caer a Satanás como un rayo a la tierra. Y la ingratitud es muy peligrosa, porque la ingratitud es reemplazar en nuestros corazones a Dios por nuestro propio ego. Ese es el peligro que corremos con la ingratitud. Por naturaleza, nosotros los seres humanos tendemos a enorgullecernos, envanecernos, a creer que somos más importantes que los demás. Ese es un problema de nuestra naturaleza humana. Y cuando permitimos esto en nuestros corazones, ahí vienen conflictos en el matrimonio, conflictos en la familia, con los hermanos, conflicto con tus hijos, conflicto con tus compañeros de trabajo, con los demás. Y esos conflictos llevan incluso a la misma muerte, llevan a la riña, llevan a la contienda.
y es la raíz de malestares, de situaciones complicadas, de confrontación, de pelea, de divisiones y de peligros, de riesgo, de muerte incluso, como ya lo hemos dicho. Volviendo al principio, entonces, en el Salmo 100, dice el salmista: entren por sus puertas con acción de gracias. Esa acción de gracias es lo que nos permite entrar a la presencia del Señor, encontrarnos con Dios, confiarle nuestra vida, entregarle las cargas de nuestro corazón. Estamos en un mundo que cada día se vuelve más pesado, más estresante, más difícil, y si nosotros no tenemos esa opción de entregarle nuestras cargas a Dios, imagínate el problema tan bravo, porque nos vamos a desahogar con todo el mundo y vamos a liberar ese estrés y esas cargas y todo ese cansancio y agotamiento con nuestros seres queridos. Y por eso hay mucha tensión en los matrimonios. Por eso hay mucho conflicto a veces, y palabras van, palabras vienen, que luego estamos pensando por qué dije eso. Y eso nos pone en conflicto y en riesgo con los demás. Entonces el principio y por qué es importante dar gracias es para que tu corazón sea liberado de toda carga, tu corazón sea liberado de toda contaminación y puedas descansar en la presencia de Dios y puedas compartir con el Señor todas esas preocupaciones, toda esa ansiedad, toda esa carga, toda esa molestia, toda esa ira, toda esa tristeza, todas esas heridas, todos esos pecados que hay en nuestros corazones, toda esa murmuración que quisiéramos hablar mal de los demás, la envidia, la ira, la contienda, la frustración, todo eso. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Señor, gracias por este día. Primero que debemos hacer en el día es dar gracias a Dios. El problema es que cuando no empezamos por ahí y no hemos tenido ese tiempo con el Señor para dar gracias a pesar de, para dar gracias por lo recibido, para dar gracias por un día más de vida, para dar gracias por lo más elemental que te parezca, pero es por tu salud espiritual. Si no empezamos por allí, ahí ya empezamos mal. Entonces nuestro corazón no ha descansado, nuestro corazón no ha reposado, no le hemos confiado al Señor todas nuestras peticiones. Entonces tenemos toda esa carga emocional acá guardada, atesorada, toda esa carga espiritual, toda esa carga física, y es un peligro porque entonces nuestro corazón se vuelve una bomba de tiempo. Cuando hablamos de acciones de gracias tenemos que acompañar esas palabras y preguntarnos si en cada uno de nosotros estamos teniendo acciones de gracias con nuestro Señor. Esas acciones de gracias es decirle: bueno, Señor, mi vida es para ti, mi vida es para alabarte, para agradarte, y estemos siempre muy conscientes, porque fíjate que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Ese es el siguiente paso de las acciones de gracias, es darle alabanza a nuestro Dios. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Siempre guarda en tu mente, en tu corazón: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En otras traducciones, como en esta que te estoy leyendo hoy de la Nueva Traducción Viviente, traducen misericordia como su amor inagotable. Imagínate qué hermoso esta traducción de misericordia. Su amor inagotable. Mira, el Señor es bueno, su amor es inagotable, Él es fiel y esa fidelidad continúa de generación en generación. Entonces, cuando yo relaciono mis acciones de gracias, pero inmediatamente pienso en lo bueno que es el Señor, en su amor inagotable, en su fidelidad para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, para mis generaciones, en ese momento yo estoy recibiendo esa paz del Señor, que Dios tiene el control de todo. Entonces eso me va a permitir tener una tolerancia extra, me va a permitir tener una paciencia extra
de lo que humanamente yo soy capaz. Entonces, al dar gracias a Dios, al tener acciones de gracias con el Señor, voy a tener, digamos, un margen de paciencia y de capacidad de soportar las diferencias con los demás en ese día. En un margen de generosidad para no retribuir, no responder el mal con el mal, sino que voy a tener esa zona de tolerancia donde voy a poder tener la capacidad de soportar de pronto la diferencia, la ofensa, y eso me va a ayudar a responder de la mejor manera. Ahora, miremos hacia las relaciones con los demás, con Dios y ahora con los demás. Miremos un caso que se le presentó a Moisés en Números 21. Moisés estaba guiando al pueblo. Habían visto unas victorias impresionantes, las 10 plagas de Egipto, cómo pasaron el Mar Rojo, en fin. Pero resulta que ahora no tenían como el tiempo que ellos querían acortar, como que se les estaba alargando. Y mira lo que dice Números 21, verso 4. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo. O sea, como si tuvieran que regresarse de nuevo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó. Mira lo que dice aquí, el pueblo se impacientó con tan larga jornada. A veces hay jornadas que nos parecen muy largas y nos producen esa impaciencia, esa molestia, que necesitamos una respuesta ya, que no queremos soportar más esa situación, que no tenemos la capacidad como de soportar más las debilidades o defectos de las personas que nos rodean o esa prueba financiera. Entonces, la falta de gratitud reduce nuestro margen de capacidad para aquellas cosas que no son las más agradables. Y así estaba este pueblo por su falta de gratitud. Era un pueblo que tenía mucha falta de gratitud. Eso espiritualmente es un peligro, es una bomba. Siempre tenemos que agradecer, siempre tenemos que tener la mejor actitud hacia el Señor, siempre tenemos que ser generosos con la obra de Dios. Por ejemplo, lo que son nuestros diezmos, ofrendas, es una oportunidad de acción de gracias enorme. Cualquier cosa que podamos servir a Dios con nuestra vida, con nuestros talentos, hablarle de Dios a otras personas, orar por otras personas, todo eso es una lista de acciones de gracias muy importantes que nos van a ayudar a que nuestro corazón se ensanche, ¿sí? Porque es que estamos en un mundo complicado y si nosotros no cuidamos este principio de fe, pues vamos a estallar cada ratico, el día se nos va a volver muy amargo y tenemos que tener presente que siempre se van a presentar situaciones que no son agradables y el pueblo no tenía esa capacidad por su ingratitud. Entonces se impacientaron con tan larga jornada y el pueblo comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Entonces mira el problema espiritual en el que se metieron. Hablaron contra Dios, mal contra Dios, y hablaron mal contra una autoridad espiritual como era Moisés, que era como si fuera el padre de familia, de esta familia de la nación de Israel. Y entonces ese desespero nos lleva a hablar en contra. Entonces en contra de la esposa, en contra del esposo, en contra de los hijos, en contra de los padres, en contra del pastor, en contra del jefe, en contra de los compañeros de trabajo, en contra de los vecinos. Entonces es importante acciones de gracias para evitar situaciones como esta, hablando primero del efecto espiritual. Pero también hay un efecto emocional. Cuando nosotros damos gracias, si hubiera sido al contrario, en vez de esta situación, oh Moisés, gracias por sacarnos de Egipto, qué detallazo Moisés, la verdad que una bendición muy grande, uy, tremendo como Dios te ha usado. Todas esas palabras de afirmación son acciones de gracias, todo ese reconocimiento, todas esas palabras de honra, y date cuenta que el ambiente espiritual va a ser muy distinto. Y el primer beneficiado vas a ser tú. Cuando reconoces, cuando hay reconocimiento a tu esposa, cuando hay esa alabanza, cuando hay
esa gratitud, cuando hay esas palabras bonitas, entonces inmediatamente todo se empieza a distensionar. Y aunque no somos perfectos, y aunque de pronto las finanzas no están como querramos, y aunque de pronto hay una que otra situación que hay que corregir con los hijos en casa, pero hay un ambiente de tranquilidad, de bendición, porque tu zona de generosidad, de tolerancia con las diferencias, con las dificultades, se ha ampliado a causa de tu gratitud. Ellos se complicaron la vida y empezaron con unos reclamos muy fuertes. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Y le estaban reclamando a Dios y le estaban reclamando a Mesías. ¿Por qué? Y vienen esas preguntas incómodas. Nosotros tenemos que entender que la mayoría de esos por qué son ingratitud y que tenemos que evadirlos y evitarlos y pensar muy bien antes de hablarlos y confesarlos con nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado. Un hombre que nos enseña a no usar tantos porque es Job. Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos que llenar siempre nuestra boca de alabanza. Recordemos ese Salmo 100, es maravilloso, porque es un salmo que nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, denle alabanza. Y así tenemos que mantener y guardar esa actitud en nuestros corazones. Ellos empezaron a quejarse. ¿Por qué? Recuerda esto: hay que evitar a lo sumo, al máximo, esos reclamos del por qué, y sobre todo cuando tenemos enfado, porque esos reclamos primero ofenden a Dios y segundo ofenden a las demás personas, porque tú y yo no somos perfectos. No quiere decir que seamos alcahuetas con las situaciones que sean deliberadamente mal hechas, no, pero hay muchos por qué que yo sé que tú alcanzas a discernir lo que te estoy diciendo. Hay muchos por qué que nos sobran realmente. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Ellos no estaban muriéndose, ellos no estaban en peligro de muerte, pero el corazón ingrato lleva las cosas a lo trágico, lleva las cosas a la exageración, lleva las cosas a un escenario que no está pasando, que no está ocurriendo. Siempre tenemos que preguntarnos: ¿Dios nos está guiando? Bueno, si Dios nos está guiando, Él sabrá qué hacer. ¿Qué tenemos que pedir? Dios, guíanos. Dios, muéstranos, enséñanos. Y tener esa tranquilidad de confiar en nuestra vida al Señor. Dice: aquí no hay nada para comer. Y empezaron ya a quejarse: aquí no hay nada para comer, no hay agua para beber. Mira la ingratitud. Pasa muchas veces en los distintos roles y escenarios, ¿no? Con los hijos, cuando otra vez lo mismo, y esta comida, y esto y lo otro, y hay esa molestia, y hay situaciones de situaciones. A veces tenemos que apretarnos un poquito, administrar los recursos, y de pronto tocó algo que no es lo más agradable, pero es solamente un instante, solamente un trámite. No hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Mira esas dos palabras: detestamos. Mira la palabra horrible. Entonces son palabras que salen de una boca, de un corazón que no ha generado esas acciones de gracias y que está lleno de una cantidad de amarguras. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas, dice el versículo 6. Aquí no es tanto que Dios los castigó, aquí es tanto las consecuencias de la ingratitud, que es como una serpiente venenosa, es un veneno que se inyecta en el corazón, en el alma, en el espíritu. Dice que mucha gente murió. Físicamente, en el pasaje dice que sí murió gente por esa serpiente venenosa que mordía y la gente moría. Entonces ahí viene la reflexión y ahí viene el arrepentimiento. Ellos dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. La Biblia lo llama pecado a la ingratitud. Y tenemos que pedir perdón por toda manifestación de ingratitud que hemos tenido en la casa, con el Señor, con tu cónyuge, con tus padres,
con tus hermanos. A veces exigimos y exigimos, y ellos querían exigir y exigir, y querían era pedir a la carta y exigir comodidades y exigir esto. Y es lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Cuando estallaron esos paros y esto y que las protestas, unas exigencias hasta irracionales. Y nuestro corazón tiene que liberarse de eso. Es urgente entender que la gratitud es un estilo de vida y que tenemos que lograrlo y darle gracias a todo el mundo. Dele gracias al que le cuidó el carro, dele la propina. Dele gracias al mesero, dele la propina. Dele gracias a tu mamá, a tu abuelo. Y pásese de palabras. Tenemos que ser más generosos en las palabras. A veces la acción de gracias hay que acompañarla con un abrazo. ¿Sí? Yo no te estoy diciendo pues que abraces al que te cuida el carro, porque pues si no hay la confianza se puede sentir raro, ¿no? Uy, ¿qué le pasó a este? Pero sí, hombre, añádele el abrazo, el besito a la mamá, añádele las caricias a tu esposo, a tu esposa, porque realmente eso es lo saludable en lo espiritual, para que no te vaya a traicionar el corazón, porque mira que es pecado. Ellos dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Allá vino ya luego la intercesión de Moisés, vino la sanidad y todo esto. Y quiero cerrar con el ejemplo de Pablo. Ya vimos un caso con Moisés, miremos un caso con Pablo y los filipenses. Y hablemos de los filipenses. Pablo reconoce que los filipenses eran personas que practicaban las acciones de gracias. Y él se concentra por el contexto del caso específico en la manera como ellos demostraron. Ellos eran discípulos de Pablo, y Pablo reconoce que estos filipenses le honraban a él continuamente en su ministerio apostólico, que era un ministerio por fe, y que Pablo se había dedicado por entero a la predicación del evangelio. Pablo fue el máximo apóstol de la fe cristiana, un hombre tremendo, un hombre maravilloso, un hombre que enseñaba la palabra, que viajaba por todo el mundo, que ayudaba a la gente a conocer del Señor. Y estos filipenses, Dios puso en sus corazones mucha gratitud con Pablo. Pero a veces también Pablo aquí en este pasaje les dice que a veces se habían descuidado un poco, pero que bueno, que habían otra vez recuperado, porque es que nos pasa que uno se va como que llenando de sus cosas, ¿no? Yo tengo estas cuentas por pagar, yo tengo que hacer eso, y eso nos concentramos, que inclusive ya por lo menos nosotros los varones nos pasa mucho, que somos muy cuadriculados con la responsabilidad, y entonces la esposa tiene que venir a ayudarnos a decir, no, mira, fulanito de tal tiene esto y lo otro, hay que mirar esto, y empieza uno a mirar todo el contexto. Pero es que los problemas a veces nos absorben tanto que nos concentramos en los problemas, pruebas, situaciones que tenemos, compromisos, y se nos olvida que hay personas que están a nuestro alrededor, que necesitan de nuestro afecto, que tienen sus necesidades también, o sea, tantas cosas que se nos van olvidando. Entonces Pablo pues le reconoce a estos hombres esa capacidad que ellos tenían de sus acciones de gracias. En Filipenses capítulo 4, versículo 10, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Si hay algo que da alabanza a Dios, es la gratitud. Cuando nosotros tenemos esa gratitud con las personas que nos han enseñado, que nos han ayudado en algo en la vida, que nos han ayudado en nuestra experiencia laboral, cuando recordamos, no nos olvidamos, cuando de vez en cuando de pronto ese jefe que me enseñó tanto, que fue tan buena persona, vine a traerte este detalle, me acordé de ti y quise saludarte, ¿sí? Y te traje este dulce, eso es tan importante. Y Pablo les está diciendo, muchachos, así se hace, es bueno. Se habían olvidado un poco, como que pero qué bueno que se acordaron. Y es muy importante tener en nuestra memoria a la gente que nos ha ayudado. El jefe que fue tan especial, esa maestra del colegio, ese profesor de la universidad, ese compañero de trabajo, ese vecino, ese familiar, el pastor, el líder, las personas que
que han sido de ayuda, que te han enseñado, que han dejado experiencias gratas en tu vida. Entonces, eso es alabanza para el Señor. Y obviamente, la iglesia, obviamente, tus ofrendas para el Señor, obviamente tu servicio a Dios, obviamente tu fidelidad a Dios, ¿cierto? ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Mire qué bonito esto. Pablo nos da a entender que cuando nosotros mostramos que nos preocupamos por esas personas queridas y hacemos demostraciones de que realmente nos preocupan, eso es alabanza para Dios. Y necesitamos mostrarle a las personas que están a nuestro alrededor que nos preocupamos por ellas. Esas son acciones de gracias que alaban al Señor. Dice, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Es decir, la preocupación por otras personas no puede ser solamente algo acá adentro, sí estoy preocupado, sino que a veces con algunos pequeños detalles. A veces somos tan cuadriculados que estamos esperando a poder hacer algo muy grande. No, tenemos que manifestarlo la mayor cantidad de veces posibles. En el verso 15 de Filipenses 4 dice Pablo a los filipenses, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Aquí está este pastor con mucha sinceridad, hablando con sus discípulos y confesando que él también pasaba por pruebas muy difíciles, por pruebas complicadas. ¿Cuántas personas o familiares o conocidos están pasando por situaciones bien complicadas, bien difíciles y que nosotros podemos de alguna manera ayudar? Esto glorifica a Dios. Aquí estamos hablando de Pablo, ¿no? Y Pablo les dice, cuando yo les llevé a ustedes la buena noticia, cuando los evangelicé, cuando les enseñé a tener una relación con el Señor, cuando les enseñé la palabra por primera vez, ustedes me ayudaron económicamente. Luego seguí mi viaje desde Macedonia, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Aquí hay una situación tremenda, ¿no? Como hay personas que se centra mucho en lo suyo, falta generosidad, falta honra, falta ese cariño, faltan esos detalles. Y Pablo dice, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude para no ser tan simples, para no dejarnos llevar de la insensibilidad que hay en este mundo, de cada uno sálvese de quien pueda, sino entendemos acciones de gracias, mis amados, porque esas acciones de gracias nos van a abrir puertas, porque esas acciones de gracias nos van a guardar espiritualmente, van a traer el favor de Dios a nuestra vida. Dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Y esa es la actitud que debemos tener, permanente, de bendecir, de ayudar. La ayuda que necesitan nuestros hijos va más allá de un rol, de una responsabilidad. Entonces, a veces estamos enfocados solo en la responsabilidad. Entonces ya cumplí, como que chuleamos, ya cumplí. Si es muy pequeñito, ya lo bañé, ¿cierto? Si es más grandecito, ya comió, ya tal cosa. Pero resulta que es una y otra vez. Y más allá de la responsabilidad, ¿cierto? Ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Aquí viene la recompensa, ¿sí? Y tenemos que pensar en eso, porque nosotros necesitamos vivir del favor, la bendición, la gracia de Dios. De eso vivimos. Por eso es importante la acción de gracias. Pero tenemos que entender que el enemigo fue ingrato. Entonces, que el enemigo quiere tentarnos para que seamos gente fría, ingrata, secos, faltos de cariño, faltos de detalle, faltos de generosidad, faltos de iniciativa, y ahí sí, entonces la cosa se complica. Dice el apóstol Pablo, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Qué bueno que podamos ser bendición
En este caso los filipenses fueron de mucha bendición para Pablo. Y Pablo pues esa bendición le sentó tan bien y fue una bendición tan abundante que él les decía, tengo todo lo que necesito y aún más. Son esas ofrendas que ustedes me han dado, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. A Dios le agrada que tengamos esas acciones de gracias. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ahí está. Termino con esto en esta noche, este principio de fe que hemos enseñado. Es importante las acciones de gracias. Es importante porque ellas nos abren esas puertas de bendición, de las riquezas de Dios para nuestra vida. Si nosotros nos negamos a las acciones de gracias, espiritualmente ocurre todo lo contrario. Se cierran puertas, el ambiente es tenso, hay contienda. Eso no es bueno. Yo creo que es mejor y más saludable siempre tener esas acciones de gracias, porque es lo que nos abre puertas, nos da gracia, nos da favor. Y mira lo que dice aquí: Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas. Las acciones de gracias nos llevan a vivir de las riquezas abundantes de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, Él es dueño de todo. Señor, gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por las familias que están aquí atentas. Y yo ruego para que entre ellos empiecen a practicar los unos con los otros estas acciones de gracias. El esposo con la esposa, las palabras, los detalles, las demostraciones, Señor, con los hijos. Señor, ayúdanos a ir más allá de la responsabilidad y ser más generosos una vez más, como los filipenses fueron con Pablo. Señor, ayúdanos a entender también las prioridades, como estos filipenses entendían las prioridades, que primero es el reino de Dios. Ellos amaban a su apóstol, amaban a su pastor, lo honraban con ese cariño, con ese detalle. Señor, que ese mismo cariño, que ese detalle lo tengamos para todo, para con nuestros pastores, nuestra iglesia, nuestros papás, nuestros padres, nuestros hijos. Señor, que tengamos esa convicción de ser agradecidos con personas que nos han ayudado en la vida. Empieza a reconocer qué personas te han ayudado. Y esta semana te reto a que tengas un detalle de generosidad. No tiene que ser algo grande, una chocolatina, una carta, un mensaje, un libro, un obsequio, alguna cosa, y que tú piensas, puedas hacer la lista. Practica esta semana. A partir de mañana, haz la lista de ese maestro de la escuela, de la universidad, de ese vecino, de ese familiar, de esas personas que han sido tan especiales contigo, cariñosos, que han sembrado en ti, que te han ayudado, Padre. Y Señor, también que cada uno de tus hijos piense en la bendición que la iglesia ha sido para cada uno de ellos. Y llena estos corazones de gratitud y de honra, y guárdanos de episodios tan terribles como los que tuvieron el pueblo de Israel contra Moisés, contra Dios, en este pasaje, que murieron por el veneno de estas serpientes, porque la ingratitud es un veneno dañino que destruye, que es el engaño de Satanás. Pero Señor, yo te ruego, ayúdanos, porque vivimos en un mundo tan estresante, en un mundo tan demandante, en un mundo que produce tanta fatiga, Señor, que a veces nos concentramos es en los problemas que tenemos, nos concentramos es en las dificultades, en las tristezas, y nos olvidamos, Señor, de las personas que están a nuestro alrededor. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Si hay esas cargas, que tú entiendas que las acciones de gracias te abren las puertas para que entres por sus atrios con alabanza y le puedas entregar todas esas cargas al Señor, todas esas preocupaciones, todo ese estrés, toda esa molestia,
todas esas heridas, todas esas palabras dañinas que has recibido, toda esa preocupación por las cosas que tienes pendientes, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, y puedas descansar en el Señor y recibir esa paz, recibir el abrazo de un Padre que te ama, que no te va a dejar solo nunca, que siempre te va a ayudar, y llenarte de ese amor. Y entonces sale de la presencia del Señor listo para caminar una milla más con aquel que de pronto te ha ofendido, caminar una milla más con tu hijo para ayudarle a salir de ese conflicto, de esa rebeldía, una milla más con tu cónyuge en aquellas debilidades o defectos que tanto te incomodan o te molestan, pero tu capacidad se va a ensanchar, tu generosidad en tu corazón de comprensión, de tolerancia, se va a ensanchar para recibir, para soportar las diferencias y sembrar como los filipenses, sembrar acciones de gracias, palabras, detalles, abrazos, tantas cosas que puedes hacer, tantas acciones de gracias. Padre, gracias por este principio que nos enseñas en este día. Queremos practicarlo primero contigo, porque tu palabra dice que primero es el reino de Dios. Y queremos practicar primero las acciones de gracias contigo en esta noche, entregándote nuestros diezmos, entregándote nuestras ofrendas. ¿Qué tal una semilla por esta palabra que tú digas, Señor, yo quiero honrar esta palabra de manera especial? No estoy físicamente en la iglesia, pero aquí contigo, Señor, yo quiero sembrar por esta palabra para que tú me hagas una persona agradecida. Reconozco, Señor, que me he dejado llevar de la amargura, de la molestia, de la indiferencia, de la insensibilidad, Señor, que he sido muy cuadriculado, pero yo quiero, Señor, fluir en acciones de gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado. Si por primera vez has escuchado este mensaje, acércate a Jesús, Él te ama. Acciones de gracias tenemos que tener siempre por lo siguiente, porque un día el Padre mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Por eso, y solo por eso, tenemos que permanecer totalmente agradecidos con el Señor. Así que, mis amados, en este instante yo te invito para que si tú por primera vez te estás acercando al Señor, hagas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta noche yo reconozco que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y entregar tu vida para salvarme. Señor, a partir de hoy, enséñame a vivir tomado de tu mano y haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Una alegría compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Les recuerdo que todos los domingos estamos en el lugar campestre El Piqueteadoro y que cada uno de nosotros tenemos esa experiencia tan especial de compartir con el Señor, de disfrutar la presencia del Señor cada domingo. A toda la iglesia, pues les invito a orar, a practicar. Tienen una tareita para practicar mañana y esta semana. Y también una manera de acción de gracia, recuérdalo, es hablar de Dios a otras personas. ¿Por qué no aprovechas para que ese gesto de gratitud lo puedas conectar para hablarle del Señor? Yo pienso que es el mejor regalo que puedes darle a cualquier persona. Si hay varias de esas personas a las que les vas a llevar un detallito de gratitud, aún no han conocido de Jesús, pues conéctalo para que les invites a recibir a Jesús y para que este domingo los puedas llevar. A los que por primera vez nos están viendo les decimos, los domingos tenemos una fiesta maravillosa en Medellín, en Ciudad del Río, en lugar campestre El Piqueteadoro. Muy sencillo de llegar, cerca a la estación Industriales del metro. Los puedes ubicar muy fácil, colocas ahí Piqueteadoro y ahí llegas y te esperamos. 9:30 de la mañana los domingos, llega unos minutos antes
tenemos un tiempo de adoración, de alabanza tan especial. Los niños disfrutan un ambiente espectacular. Los matrimonios, las familias son bendecidos, son edificados. El Señor sana, el Señor restaura, el Señor obra milagros, Él te libera. Cosas extraordinarias y maravillosas están esperando por ti. Así que recuerda, como acción de gracias, cuando entregues ese detalle, compárteles de Jesús, ora por ellos y llévalos a la iglesia este domingo. Un abrazo para todos. Les bendecimos, les amamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.